y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a presentarnos nuevamente ante la presencia de Dios. Padre nuestro, tu pueblo está aquí, tu iglesia está aquí, reunida delante de tu presencia, porque tenemos hambre de ti, tenemos hambre de Cristo. No hemos venido aquí para entretenernos, no hemos venido aquí simplemente porque es algo que el cristiano debe hacer. Estamos aquí, Señor, porque deseamos glorificarte y especialmente deseamos hacerlo conociéndote más. Mira nuestra incapacidad. Mira las debilidades de nuestro cuerpo y suple para todas ellas. Mira la debilidad nuestra, el sueño, el cansancio. Algunos que están aquí hoy trasnocharon trabajando, ya sea por drogas que toman y no les dejan dormir, ya sea por otros factores. Pero ellos van a luchar contra el sueño porque quieren conocerte. Yo te ruego que les ayudes. Señor, ayuda a aquellos que también tienen la debilidad a causa del ruido, a causa de las distracciones, a causa del que el que va a predicar hoy es un hombre pecador. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú suplas para cada una de esas necesidades y nos permita ser edificados altamente y moldeados a la imagen de Cristo. Mira la debilidad de aquel que escucha, especialmente porque quiere tener más conocimiento teológico, conocimiento racional, pero no está interesado en una transformación de su vida. Transfórmalo hoy, yo te lo ruego. Y también te pido por la debilidad del que expone. Suple esta debilidad y habla poderosamente hoy a tu pueblo. Edifícanos, Dios, queremos conocerte. Queremos ser ministrados por tu Espíritu en nuestras vidas para andar en santidad, para andar en rectitud, para abandonar nuestros pecados, que son muchos. Ayúdanos, oh Dios, y permítenos ver la gloria de Cristo. Amén. La nación de Dios, el pueblo escogido por él, Israel, recibió grandes promesas acerca de la venida del Mesías. Dios le había dicho a su pueblo que un día él iba a enviar a la simiente de la mujer, el cual iba a ser rey sobre su pueblo, el cual iba a establecer un reinado de paz, justicia y amor. Y el pueblo estuvo esperando el cumplimiento de esta promesa por muchos siglos. Cuando Juan Bautista viene predicando en el siglo I, la expectación por el cumplimiento de estas promesas, donde Dios iba a restaurar a su pueblo, esta expectación se exacerbó porque apareció Juan el Bautista. Luego de 400 años, luego de 4 siglos, sin que Dios enviara profeta al pueblo, se levanta un hombre cuyo nacimiento estuvo rodeado de milagros, incluso la aparición de un ser celestial. Adicionalmente, el mensaje de Juan sobre el arrepentimiento, el mensaje de Juan y su santidad de vida, todo esto parecía ser para el pueblo el inicio que desembocaría
en la completa liberación del pueblo del imperio romano, en el establecimiento del reinado del Mesías, y por fin iba a empezar ese tiempo de paz y prosperidad. Pero las expectativas del pueblo respecto al Mesías estaban equivocadas. El pueblo y los líderes no entendieron que primero se necesitaba que el Cristo hiciera una obra de perfecta limpieza, perdón y restauración espiritual. Esta verdad de que el Mesías primero iba a sufrir para limpiar la conciencia de su pueblo, esta verdad fue un misterio en el Antiguo Testamento y fue un misterio para buena parte de los creyentes en el tiempo de Cristo. Fue un misterio para los discípulos. Ellos no lo entendieron sino hasta luego de la resurrección de Cristo. Pero hoy quiero mostrarles que esta verdad de que el Mesías, antes de establecer ese reinado de paz, justicia y amor en el mundo, era necesario que muriera para la limpieza de los pecados de su pueblo. Esta verdad fue comprendida por el más grande de los profetas, Juan el Bautista. Realmente, cuando nosotros ahondamos en la vida de Juan, nos damos cuenta de que Juan era un hombre sorprendente. Tuvo conocimientos que casi nadie más adquirió. Juan el Bautista recibió revelaciones especiales acerca de la doctrina de Cristo. Es más, hoy día entendemos, comprendemos y aceptamos la doctrina de la divinidad de Cristo, la doctrina de la expiación de Cristo de manera primaria, porque Juan nos lo dice como un testigo de quién es Jesús. ¿Qué discípulo entendió que era necesario que el Cristo muriera? Ninguno. ¿Quién había comprendido que el Mesías era Dios y a la misma vez hombre? Ninguno. Pero a Juan el Bautista esto le fue dado desde lo alto, desde una revelación. Hoy el Evangelio de San Juan nos mostrará las sorprendentes revelaciones que Dios nos dio por medio de este extraño e incomprendido profeta. Hoy Juan nos va a mostrar que el Mesías vendría primero como Cordero para poder establecer así su reinado espiritual en el mundo. Él nos va a mostrar hoy que el Mesías vendría como bautizador, no con agua, sino con el Espíritu Santo. Y también nos va a mostrar que el Mesías vendría, o que más bien Él es Dios encarnado. Hoy Juan nos va a decir, he aquí, y esa es nuestra predicación, he aquí. Y vamos a estructurar nuestra predicación en tres partes sencillas. Primero, he aquí el Cordero de Dios, versos 29 al 31. He aquí el bautizador, versos 32 al 33. He aquí el Hijo de Dios, verso 34. Hoy solamente vamos a ver la primera parte. He aquí el Cordero de Dios, versos 29 al 31. Leo nuevamente. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, mirad. Si se dan cuenta en su Biblia, he aquí no tiene coma, pero dicen los expertos que he aquí debe tener una coma, porque lo que Juan dice es, miren el Cordero de Dios, miren el bautizador.
miren el Hijo de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien ya les hablé y les dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua. Para Juan, el testimonio que da el bautista es un testimonio fundamental. Para el Evangelio, el testimonio que da Juan, como dije antes, es fundamental para el propósito por el cual Juan escribió su Evangelio. Recordamos cuál es la razón que él da por la cual escribió. Él dice: para que todos sepan, para demostrarles que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, y para que todo aquel que crea en él sea salvo. Juan quiere dar pruebas de que Jesús es el Hijo de Dios, y solamente aceptándolo como Hijo de Dios, entonces uno pueda ser salvo. Esta es la razón por la cual Juan, en su introducción, ya habló sobre la importancia del testimonio de Juan el Bautista. Y es interesante ver que cuando Juan empieza su narración histórica, cuando empieza su parte narrativa, inicia mostrándonos el testimonio de Juan, el testimonio que él dio sobre Jesucristo. Y como dije antes, Juan en el capítulo 1 y el capítulo 2 nos muestra lo que pasó los primeros 7 días del inicio de la predicación del Evangelio. Y Juan nos va a mostrar que lo que pasó en los primeros 3 días fue que Juan dio 3 testimonios sobre Cristo ante distintas personas. El primer día, que ya lo vimos, Juan dio testimonio frente a los sacerdotes. El segundo día, que es en el que nos vamos a enfocar hoy, Juan da testimonio ante la gente que venía a bautizarse. Y Juan, el primer día, él dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, pero él dijo: en medio de ustedes caminando está un hombre que es infinitamente más grande que yo, tan grande que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y creo que siendo que la gente admiraba a Juan y lo tenían por un gran profeta, cuando ellos escuchan que Juan dice: en medio de ustedes hay un hombre tan grande que yo ni siquiera puedo ser su siervo más insignificante, esto debió dejar en ascuas al pueblo. Esto debió inquietar al pueblo. Oiga, si tenemos una admiración tan grande por Juan y pensábamos que él era el hombre más santo y más grande, pero él dice que hay uno mucho más grande, entonces debemos conocerlo. Supongo yo que buena parte de la que escuchó a Juan estaba con la inquietud: ¿dónde está? ¿Quién es él? Juan, muéstralo. Pero Juan no lo mostró ese día, sino que dice el Evangelio que el siguiente día, luego de que Juan había dicho: estén con el ojo abierto, porque en medio de ustedes está al que deben buscar, el más grande. Y al siguiente día, dice nuestro texto, que Juan completó su testimonio sobre Cristo. Hasta este momento, si nos basáramos únicamente por el testimonio que ha dado Juan hasta aquí, lo único que conocemos es que Jesús es un hombre grande, muy grande.
que su existencia no comienza con su nacimiento, sino que Él es desde mucho tiempo antes de Juan. Él es desde la eternidad. Sabemos que debemos conocerlo porque Juan, cuando lo estábamos viendo, Juan dijo: no me miren a mí, mírenlo a Él, miren a Cristo. Sabemos que tenemos que confiar en este hombre, pero hasta aquí no sabemos más. Por lo tanto, es necesario escuchar el testimonio que Juan da el segundo día sobre Cristo, porque este testimonio será de beneficio para nuestras pobres almas. Este testimonio que nos va a dar Juan condensa lo que es el verdadero evangelio y lo que todo cristiano de manera esencial debe creer. Y lo primero que nos dice Juan es: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto es lo primero que el segundo día adicionalmente nos dice Juan sobre Cristo, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es tal vez la declaración más gloriosa que contiene toda la Biblia. Este es el centro del mensaje y la fe evangélica. Este es el corazón de nuestro evangelio y de nuestra redención, que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es necesario que toda persona en el mundo crea lo que Juan dice para que pueda ser salvo. Nos dice Juan que el Bautista vio a Cristo caminando y acercándose a él. ¿Por qué razón? No simplemente para ir a darle un abrazo, no simplemente para preguntarle: bueno, Juan, ¿cómo vas con tus discípulos? No, había un propósito desde toda la eternidad para este encuentro entre Jesús y Juan el Bautista. Ese día era el día anunciado, había llegado el momento en el cual Juan iba a cumplir el clímax, lo más alto de su ministerio. Y es que había llegado el momento de que el precursor, el vocero, el embajador del cielo, anunciara a voz en cuello a todo el mundo diciéndoles: ok, ustedes esperan al Mesías. Ustedes creen que este es el tiempo en el cual Dios va a enviar al Mesías. Yo les digo: sí, este es el tiempo. Dios lo ha enviado y yo se los voy a mostrar. Ese día fue el día predestinado por Dios para que Juan cumpliera con esa honorable tarea que le había sido designada. Juan, como el último profeta antiguo testamentario, llevaba sobre sí la responsabilidad de todos los profetas del Antiguo Testamento, y él, hablando en nombre del Antiguo Testamento, le va a decir al pueblo: nosotros, todos los profetas, hemos anunciado que vendrá el Mesías. Yo tengo la responsabilidad dada por Dios de decirles quién es, y hoy es el día. Hoy es el día, se lo voy a mostrar. Esto es una gran responsabilidad, ¿no? La responsabilidad que Dios puso sobre Juan fue muy grande. Realmente, al estudiar Juan 1, mi admiración por Juan ha crecido mucho, y creo que se ha escrito, se ha investigado y se ha predicado poco sobre la importancia de Juan el Bautista para el evangelio. Mire, este profeta, tal vez insignificante, que vivía en el desierto, que su comida no eran manjares, que vestía de una forma rústica. Este hombre tuvo sobre sí el peso de la responsabilidad más grande en la historia
de la redención, excepto el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque si él se equivocaba en señalar al hombre adecuado, ¿qué sería entonces del plan de redención? Juan tenía sobre sí una enorme responsabilidad, porque siglos de preparación por medio de las sombras, de los personajes bíblicos, por medio de símbolos, tipos y figuras, por medio del tabernáculo, por medio del templo, el altar, los sacrificios, siglos, Dios preparando a su pueblo para que recibieran al Mesías, y el más mínimo error de Juan dañaría ese plan. Siglos y siglos de espera habían terminado. Por fin, el prometido, el Mesías, el Cristo, el Redentor, el cumplimiento de todas las profecías, la realidad de las sombras, por fin habían llegado. Ya estaba en medio nuestro Emmanuel, Dios con nosotros, la simiente de la mujer que iba a salvar a la humanidad. Ya estaba en medio del pueblo la verdadera simiente de Abraham, el verdadero hijo de David, que se sentaría en el trono, el profeta del cual Moisés dijo que Dios iba a levantar. Por fin estaba allí el sacerdote de la misma orden de Melquisedec. Ya estaba en medio del pueblo el Dios admirable. Y a Juan, cual vocero del cielo, se le encomendó anunciar al mundo quién era este hombre en el cual se condensaban todas estas promesas, sombras y realidades. Imaginémonos un poco la preocupación de Juan. ¿Cuál era la lucha previa de Juan al saber él que se aproximaba ese día? Mire, en Israel casi todos los hombres tenían el mismo parecido físico. Habían muchos hombres que parecían ser santos. Yo supongo que Juan oraría a Dios, pero esta responsabilidad que me estás dando es muy grande. Dios, yo no me quiero equivocar. Si me equivoco, el curso del mundo va a ser hacia la perdición. Señor, ¿cómo puedo saber yo quién es? Y que dame una señal segura para que yo no me equivoque. Juan nos dice que Dios le respondió y que Dios le dijo en el verso 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel, o sea, Dios me dijo, te voy a dar la señal clara, segura, indubitable, para que tú sepas quién es y lo anuncies al mundo. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el hombre, ese es Emmanuel, ese es el Mesías, el Verbo hecho carne. Y ahora lo que nos deja ver esto, cuando Juan dice es que yo no le conocía, es que Jesús en su físico no era distinto al resto de los judíos. Juan no lo podía distinguir por su aspecto físico. Y esto lo que nos muestra es que realmente la segunda persona de la Trinidad se hizo carne, carne débil como la nuestra. Él no era el hombre más alto. Bueno, Juan dice, bueno, si veo un hombre de 3 metros, puede que sea él. No era el más blanco, no era que el color de su piel brillaba, no era el más rubio con pelos que brillaran, no era el más hermoso físicamente, él era el típico hombre común judío. Y esto es un misterio. El Dios de los cielos,
caminando entre nosotros con un físico común. Aquel que crea a hombres y mujeres con un físico hermoso, grande, aquel que hizo a Absalón, que la Biblia dice que era muy hermoso desde la coronilla hasta los pies. Este Dios, cuando él mismo toma un cuerpo de carne, no procuró sobresalir tomando un cuerpo humano que se saliera de lo normal y corriente. Y esto, además de ser un misterio, es una lección para nosotros. Nosotros, de hoy día, deseamos sobresalir en medio del resto por nuestro físico. Y esa es la razón por la cual cada día hay más gimnasios, cada día hay más clínicas para hacer cirugías estéticas, cada día más la gente invierte en costosas cremas. ¿Por qué? Deseamos sobresalir del resto, no por medio de lo que somos, sino por medio de la apariencia física, la cual nada es. Dice Juan que el Padre le dijo: aquel sobre el cual veas descender el Espíritu, ese es, y ese es el que tú tienes que mostrarle al resto. ¿En qué instante Juan vio al Espíritu descender sobre Cristo en confirmación de que Él era el Mesías? El Evangelio de Juan no nos lo dice, pero Marcos sí. Marcos capítulo 1, versos 9 al 11 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Juan dice en el verso 31 de Juan 1, y yo no le conocía, no sabemos si cuando Juan dice yo no le conocía, se refiere a que él no tuvo ningún conocimiento previo sobre Jesús. Posiblemente no, aunque su mamá Elizabeth era familiar de María, es muy posible que Juan no se haya visto con Cristo, porque Juan se crió en Judea, Jesús en Galilea. O es posible que cuando Juan dice yo no le conocía, se refiere a que aunque él haya distinguido a Jesús cuando era niño o cuando era un adolescente, posiblemente cuando sus padres fueron con Cristo al templo cuando él tenía 12 años, posiblemente María fue a la casa de Elizabeth y ellos se conocieron. Es posible que Juan también cuando dice yo no le conocía, es bueno, yo lo había visto, pero yo no sabía que él era el Mesías, yo no sabía que él era el Hijo de Dios. Independientemente de cuál de las dos cosas sea a las que se esté refiriendo Juan, lo cierto es que Juan dice yo no sabía quién era el Cristo, pero el que me envió me dio una señal y ya yo lo vi. Ya yo lo vi y ya yo sé quién es. Y hoy se los voy a presentar. ¿Cómo sabía Juan que Jesús iba a ir ese día al sitio donde él estaba bautizando? Porque Juan era un profeta. Y Juan lo había recibido por revelación del cielo. Y él sabía que ese día el Mesías se iba a presentar entre ellos. Y la señal, dice Juan, es que el Espíritu Santo vendrá sobre él y reposará en él. Él va a ser ungido por el Espíritu. Y esto es lo que significa Mesías. Mesías o Cristo significa textualmente el ungido. No ungido con aceite, sino ungido con el Espíritu Santo. Él tendría
una presencia especial del Espíritu que nadie la tuvo ni la tendrá. Como la Biblia dice, tiene el Espíritu sin medida. Nosotros sí, pero él no, él lo tuvo de una forma completa, sin medida. Pero como el Espíritu Santo no puede ser visto por el ojo humano, Marcos nos dice que Juan, porque puede que alguien le diga, pero Juan, ¿tú cómo viste que el Espíritu Santo descendió? Si el Espíritu Santo no se puede ver. Él dice, Dios me permitió ver al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma o pareciéndose a una paloma. No que el Espíritu Santo fuera como una paloma. Aquí dice como paloma. La imagen que él tuvo fue parecido al de una paloma. Así que lo que está sucediendo aquí en el verso 29 al 34 pasó después del bautismo de Cristo, del cual no nos menciona Juan. Pasó después de la tentación. Es posible que este día, cuando dice aquí el siguiente día, sea el día también luego de la tentación de Cristo. Cristo baja del monte de la tentación lleno del Espíritu Santo, aprobado, él viene a cumplir con su misión redentora, pero antes de que él empiece a predicar, antes de que él sea conocido, se requiere que el precursor, el vocero venga y diga, ese es él. Así que Jesús sabe qué es lo que él debe hacer, desciende del monte de la tentación y va rumbo al Jordán. Ya todo estaba listo para el desenlace final de la vida de Cristo, para él ser el redentor de la humanidad. Así que Jesús sabía a dónde tenía que ir. Él debía ser proclamado como el Mesías y debía hacerlo por el único vocero autorizado, es decir, por Juan. Juan era el vocero del cielo y Jesús tenía que ser proclamado rey. Esto era una práctica que existía en ese tiempo. Cuando una persona iba a ser rey, la persona autorizado por el reino debía proclamarlo ante todos como tal. En este caso, Juan debía proclamarlo como el Mesías. Él es. Así que Juan ve que él viene. Juan ya lo conocía, Juan lo bautizó. Juan sabía que él era el ungido porque él vio al Espíritu Santo que descendió. Pero Juan no solamente sabía que él era el Mesías, él recibió el conocimiento de que el Mesías era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si se han dado cuenta, el Evangelio de Juan ya ha dado varios títulos a Cristo. Le ha dado el título de Verbo, Mesías, Hijo de Dios, la luz, Jesucristo, unigénito de Dios. Pero aquí Juan adiciona otro título y el título que le da es Cordero de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Juan le da esta designación? ¿Por qué se le llama así? Bueno, Juan, recuerden que Juan era hijo de un sacerdote. El papá de Juan era un sacerdote. Recuerden que cuando él recibió la información de que Juan iba a nacer, fue cuando este sacerdote estaba ministrando en el templo. Así que Juan conocía bien todo el sistema sacrificial del templo. Y cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios, que fue una declaración que ninguno había hecho, Juan lo que está diciendo es, Él es el enviado de Dios para nuestra redención. Él es el enviado de Dios que cumple todos los tipos que la Biblia había mencionado de Él. Aunque cordero, y cuando usted ve un
corderito, usted piensa como en algo lindo, tierno, manso. Cuando Juan dice aquí el Cordero de Dios, no se refiere tanto a la humildad, ternura o inocencia, aunque sí lo implica, sino que el enfoque principal cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, es que Juan, siendo o viviendo en las cercanías del templo, él estaba pensando en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, por medio de los cuales se procuraba la limpieza del pecado, la propiciación, liberarse de la ira de Dios. Donde en la Biblia nos presenta al Mesías como un tipo, o más bien tipificado por un cordero, ¿en qué pensó Juan? Posiblemente en lo primero que pensó Juan cuando vio venir a Jesús y verlo como un cordero, y cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, posiblemente en lo primero que pensó él fue en el Cordero de la Pascua, el Cordero Pascual. No sé si logran recordar ese cordero que cada familia sacrificó en la noche en la cual Dios liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia. Moisés dijo al pueblo, Éxodo capítulo 12, versículos 1 al versículo 8, dijo él, en el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero por familia, por casa. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con hierbas amargas lo comerán. ¿De qué hablaba el Cordero Pascual? Y recuerden, esto es lo que quiere decir Juan. El Cordero Pascual hablaba de perdón, liberación, propiciación de la ira de Dios. Hablaba de sustitución. Esa noche morirían todos los primogénitos varones, pero la casa en la cual se hubiese sacrificado el cordero y la sangre se hubiese untado en la puerta, el primogénito no moriría a cambio del cordero que lo sustituye. Eso es substitución. Es posible que Juan, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él estaba diciendo, este hombre que es más grande que yo, que es eterno, este morirá en una cruz como el Cordero Pascual, con el fin de librar a los primogénitos, hombres y mujeres de Dios, elegidos por gracia, liberarlos de la esclavitud del pecado, del dominio del diablo y especialmente de la ira de Dios. Lo que Juan dice es, este hombre recibirá el juicio eterno de Dios, muriendo en una cruz para salvar a su pueblo. Ese pueblo sobre el cual él va a ser rey, el rey prometido a Israel, el rey que llenará a su pueblo de paz, justicia y amor. Por cierto, el día en el cual Jesús fue crucificado, dice Juan, capítulo 19, versículo 14, que ese día en el cual Cristo fue sacrificado era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Realmente Cristo es el cumplimiento de ese Cordero Pascual. El apóstol Pablo también vio a Cristo como este Cordero cuando dijo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada. Y cuando dice ya fue sacrificada, se refiere a la crucifixión de Cristo. Cristo es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero Pascual. Asimismo, el Evangelio de San Juan dice que cuando los soldados fueron a quebrar los huesos de los pies de Cristo para que muriera más rápido, y era como una muestra de compasión contra los crucificados, cuando ellos fueron, dice Juan que encontraron que Jesús ya había muerto, y como había muerto, no le quebraron los huesos, y dice Juan 19:36, en cumplimiento de un tipo del Antiguo Testamento que decía, no será quebrado hueso suyo. Y cuando Juan dice eso, en lo que piensa él es en el Cordero Pascual. Moisés dijo en Éxodo 12:46, se comerá, hablando del Cordero, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Igualmente el apóstol Pedro compara a Cristo con el Cordero de la Pascua cuando él dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero es posible que Juan Bautista, quien era hijo de un sacerdote y estaba acostumbrado a ver lo que pasaba en el templo, es posible que Juan, cuando vio a Cristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios, estuviese pensando en el Cordero que Dios le proveyó a Abraham cuando él iba a sacrificar a Isaac. Un Cordero que fue sacrificado para satisfacer las demandas de la justicia eterna de Dios. Génesis capítulo 22, versos 7 y 8. Dice así. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, niños, cuando se dirijan a su padre, no lo llamen por su nombre, eso es una falta de respeto. Un hijo debe dirigirse a su padre de una forma respetuosa. Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y cuando Abraham dijo esto, siendo que él era profeta, él estaba diciendo, aunque Dios nos va a dar pronto un cordero, un animal, yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo que pronto, un día, Dios el Padre nos va a dar al verdadero cordero, el cual va a ser sacrificado y va a satisfacer las justas demandas de la ira de Dios. Esa es la razón por la cual Juan dice, el cordero de Dios es propiedad de Dios. Dios es quien lo manda, es la provisión de Dios para nuestros pecados. Dios exigía la muerte de Isaac, pero Dios dijo, no, que no muera, voy a dar mi cordero, y ese es Cristo. Pero también es posible que cuando Juan dice, he aquí el cordero de Dios, él esté viendo al cordero del sacrificio diario que se hacía en el templo. Éxodo 29, versos 38 y 39 dice, Moisés dando aquí instrucciones, esto es lo que ofrecerás sobre el altar.
2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro ofrecerás cuando caiga la tarde. Y el cordero del sacrificio diario nos muestra que Cristo es la provisión de perdón diaria. Esa es la razón por la cual Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos, ¿cuándo? Constantemente nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él no solamente es el Cordero que nos libera de la esclavitud del diablo, no es solamente el Cordero que nos sustituye y recibe la ira de Dios, sino que Él es el Cordero, que es el Cordero del sacrificio diario, que fue hecho una vez y para siempre, para la limpieza diaria de nuestros pecados. Por lo que se puede ver, en todo el Antiguo Testamento encontramos la figura del Cordero como un sacrificio por el pecado de los creyentes. Pero Hebreos 10:4 nos dice que la sangre de estos animales no podían quitar los pecados. ¿Por qué? Porque un animal no puede sustituir a una persona. Mas cuando Juan dice que Jesús es el Verbo que fue enviado como Cordero, lo que él dice, este sí tiene el poder de quitar nuestros pecados, porque este es Dios y es hombre. Él puede reemplazarnos a nosotros frente a la justicia de Dios. Él dice, este es el verdadero Cordero de Dios. Este es el que esperó a Adán cuando Dios dijo que a través de la simiente de la mujer nos iba a dar liberación del diablo. Este es el Cordero que Dios dijo que le iba a proveer a Abraham. Este es el Cordero pascual. Este es el Cordero del sacrificio diario. Es a través de su sacrificio en la cruz que Dios quita el pecado del mundo, es lo que él dice, que quita el pecado del mundo. Pero deseo que nos preguntemos, ¿de qué manera Jesús quita el pecado del mundo? Cristo quita el pecado del mundo satisfaciendo las demandas de la justicia de Dios. Cristo quita el pecado del mundo sufriendo el infierno que debíamos sufrir los electos. Cristo quita el pecado del mundo restituyéndonos a la imagen de Dios, quitando de nosotros la culpa y reconciliándonos con el juez de todos. Esto fue lo que dijo Isaías, capítulo 53, versículos 5 al 7. Hablando del Cristo, él dijo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús quita el pecado del mundo porque Él lo retira de aquellos a los cuales salva, de tal manera que Dios no se acuerda más de sus pecados. Él lo quita porque Él los sepulta en el abismo, los aleja de nuestra vista y los aleja de la vista del Padre. Cuando Juan dice que el Cordero quita el pecado del mundo, es necesario que aclaremos algunos asuntos. Primero, ¿por qué Juan dice el pecado y no los pecados?
¿Por qué no? Dijo el que quita los pecados del mundo. Y segundo, ¿a qué se refiere cuando Juan dice aquí que Él quita el pecado del mundo? ¿Significa esto que Él quita el pecado de todas las personas que habitan en el mundo? Quiero que nos concentremos ya para terminar en estos dos aspectos. ¿Por qué dice Juan que el Cordero quita el pecado del mundo y no los pecados? Bueno, esto solamente significa que cuando Cristo como Cordero murió en la cruz, llevó sobre sí el pecado del hombre. Es decir, todos los pecados de aquellos por los cuales muere Cristo se agolparon sobre él como una gran masa de pecados. Y esa gran masa, como una sola cosa, reposó sobre Cristo cuando estaba muriendo en la cruz para quitar la culpa, la condenación del mismo. Calvino dice, Juan usa la palabra pecado en un número singular para referirse a toda clase de iniquidad, como si Juan hubiese dicho que toda clase de injusticia, la cual separa al hombre de Dios, toda clase de injusticia es quitada por Cristo. Pero cuando él dice que quita el pecado del mundo, no significa esto que Jesús quitó la masa del pecado y de la culpa de todo el mundo, de cada una de las personas que habitan en el mundo, porque si esto fuese así, entonces todas las personas que habitan en el mundo serían salvas, porque Dios es un juez justo. Dios no demandará un doble pago sobre un castigo, sobre una pena, sobre un pecado. Y si Juan estuviese afirmando que en Cristo Dios pagó por los pecados de todas las personas que habitan en el mundo, entonces todas las personas que habitan en el mundo ya son libres de la ira y la condenación de Dios y son salvos. Pero eso no es lo que dice Juan. Luego vamos a ver que Juan en todo el Evangelio nos muestra por quiénes fue por los cuales murió Cristo. Pero puede que usted diga, pero entonces ¿a qué se refiere Juan cuando dice que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo? Bueno, la respuesta es muy clara. Recuerden que Juan está hablando a judíos. Los judíos eran y lo siguen siendo hoy una raza muy exclusivista. Ellos se creen que son los elegidos y amados únicos de Dios. Y ellos pensaban que el Mesías vendría únicamente a salvar a los judíos. Y lo que Juan le dice a los judíos es: no, el Cordero no morirá únicamente por los pecados de ustedes. El Cordero morirá por los pecados de todos aquellos que crean en Él, en todo el mundo, en todas las naciones. Calvino, comentando este texto, dice, cuando Juan dice el pecado del mundo, él extiende este favor de Cristo indiscriminadamente a toda la raza humana, para que los judíos no pensaran que él fue enviado solamente a ese pueblo. Pero aquí se infiere que el mundo entero está envuelto en la misma condenación y que así como toda persona en el mundo, sin excepción, es culpable de injusticia delante de Dios, entonces toda persona del mundo necesita ser reconciliada con Cristo. Por lo tanto, Juan el Bautista, al hablar de una manera general del pecado del mundo, lo que busca es impresionarnos con la convicción de nuestra propia miseria y nos exhorta a todas las personas del mundo a buscar el remedio. Ahora, nuestro deber es abrazar el beneficio que es ofrecido a todos,
que cada uno de nosotros pueda ser convencido que no hay nada en el mundo que impida que podamos ser reconciliados en Cristo siempre que nos acerquemos a Dios por medio de Él. Miren, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso es una declaración de consuelo. Este es un mensaje de esperanza para todos los habitantes del planeta. Lo que él dice es, todo aquel que venga a Cristo en un acto de fe, todo aquel que venga a Cristo en un acto de arrepentimiento, su pecado será limpiado, su pecado será quitado, él será reconciliado con Dios. Y esto no es una contradicción con la doctrina de la elección, todo lo contrario. La afirma porque todo aquel que venga a Cristo en un acto de fe es porque ha sido elegido. Amigo que nos estás visitando hoy, ¿quieres saber tú si has sido elegido por Dios? Juan conmigo te decimos hoy, mira a Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él puede quitar tu pecado y tu culpa. Ven a Él, arrepiéntete y salvo serás. Este texto se ha convertido en una fuente de mucha discusión cuando Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como siempre digo, las discusiones cristianas en torno a un verso vuelven Roma la punta filosa del mensaje que nos quiere dar Dios. No debemos quitar la fuerza a esta declaración. Lo que Juan dice es, todas las personas del mundo están llamadas para venir al Cordero de Dios. Todas las personas del mundo deben venir a Cristo. Su sangre, su sacrificio, siendo Dios Él encarnado, tienen el poder para salvar y limpiar a todos los hombres del mundo si todos vinieran a Él. Si todas las personas que habitan hoy en el mundo se convirtieran realmente a Cristo, eso no lo iba a sorprender a Él, eso no iba a hacer como que Dios dijera, wow, no, la sangre de Cristo no tiene la capacidad de limpiar a tanta gente. No, la sangre que se derramó en la cruz es la sangre del Dios hecho carne, y el poder de esa sangre es infinito. Tiene la capacidad de salvar a este mundo y miles de mundos más. Pero Juan nos va a mostrar que esta sangre se derramó y es eficaz únicamente por aquellos que vienen a Cristo, no por los que se van al infierno. Pero los que se van al infierno es porque no quieren venir a Cristo, no quieren creer en Él, no quieren acudir a su sangre y les espera la condenación eterna. Deseo terminar con unas breves aplicaciones. Hermano, tú que aspiras a ser predicador, pastor, maestro, ¿has visto hoy la enorme responsabilidad que tenemos los predicadores delante de Dios y de los hombres? Eso es una responsabilidad muy grande. Así como Juan el Bautista, nosotros, cuando somos predicadores, debemos tener un conocimiento muy cercano de Cristo. Nosotros mismos debemos haberlo visto, no físicamente, no por una visión de la mente, mas sí por una comunión estrecha con Él. Por una comunión estrecha con Cristo, por medio de la lectura diaria de la Biblia, por medio de una vida profunda de oración, constante comunión con Él. No podemos hablar convincentemente de Cristo si primero no lo hemos visto y no lo hemos conocido en esa relación estrecha. No podemos hablar honestamente de Cristo si primero no lo conocemos personalmente. Nosotros, así como Juan, hubo un tiempo en el cual no le conocíamos, pero un día Jesús se manifestó a nuestras vidas. El Cordero de Dios
se manifestó a nosotros, lo hemos visto, y su sangre nos ha limpiado, y entonces, ahora, podemos hablar con autoridad y convicción sobre él. Hermano y hermana, tú que posiblemente no has sido llamado al ministerio de la predicación, tú también has conocido a Cristo como el Cordero de Dios. Tú también has venido a Él en un acto de fe ante su cruz, y Él te miró con una vista de compasión y te salvó y perdonó tu pecado, te liberó del diablo y de la ira de Dios. Tú también tienes un mensaje que contar sobre este verbo. ¿Qué es lo que tú tienes que contar de Él? Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anuncia esto a todos los que puedas. Amigo que nos estás visitando hoy, ¿has visto a Cristo hoy como el Cordero de Dios que fue sacrificado para quitar el pecado? Si es así, y tú lo has visto así, ten la fe de que Él murió en la cruz para quitar tu pecado. Si te arrepientes y vienes a Él en fe, y te arrepientes de tu maldad y de haber violado la ley del Padre, confesando tus pecados, reconociendo lo que Él es tu Salvador, tú a partir de hoy disfrutarás de la gracia sin igual que Él viene a dar. ¿Has cometido pecados graves? ¿Aún te atormenta saber que hiciste cosas muy malas? No olvides, si acudes al Cordero y crees en Él de corazón sincero, Él te limpiará de todo pecado, literalmente lo quitará, lo borrará para siempre. Dios no se acordará nunca más de Él. Y si Dios no se acordará más de Él, ¿por qué habrías tú de hacerlo? Confía en la eficacia de su sangre y no peques más. Demos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, gracias por este testimonio de Juan Bautista. Gracias, Señor, porque por medio de este testimonio tú nos presentas el Evangelio de una forma condensada. Tú nos presentas la esperanza que tenemos en Él. Y tú llevas nuestro corazón a gozarse, sabiendo que el Cordero de Dios quitó nuestro pecado. Te ruego, Señor, por los amigos que están aquí hoy. Haz que ellos puedan ver a Cristo como el Cordero de Dios. Pero primero haz que ellos puedan ver que ellos tienen un pecado que debe ser quitado. Que ellos tienen un pecado que debe ser borrado. Un pecado que debe ser expiado. Un pecado que merece la muerte y el infierno. Un pecado por el cual murió Cristo. Permite, Señor, que ellos vengan así a Cristo hoy y sus almas sean convertidas. También te ruego, bendito Padre, por los hermanos y hermanas que estamos aquí. Muchas veces somos atormentados recordando los muchos pecados que hemos hecho contra ti. Y en ocasiones nuestra alma se angustia pensando que no tenemos esperanza alguna. Pero gracias, Dios, porque hoy hemos visto al Cordero, que es el cumplimiento del tipo del Cordero diario, del sacrificio diario, recordándonos que en ti tenemos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a vivir con esta plena conciencia. Y cuando el diablo nos atormenta recordándonos que hemos pecado, podamos recordar que tenemos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendícenos, oh Dios, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a bendecir a nuestro Cordero nuevamente cantando el himno número 144. Himno número 144, Cordero de Gloria. Y ya con más convicción
y con más conocimiento por lo que nos dijo Juan, vamos a cantarle de corazón sincero. Cristo tanto me amó que en la cruz por mí murió como cordero. Por su sangre me limpió de mi pecado y transgresión. Al cordero gloria, oh qué excelsa historia. Él nos salva por su amor. Dad al cordero gloria. Se la merece, ¿no? Bendito sea nuestro Cordero. Pueden sentarse. Vamos a presentar nuestras contribuciones y ofrendas voluntarias para el sostenimiento de esta congregación, la ayuda a los más necesitados y el avance